Y ahí multitud. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a entrar en una controversia que divide las opiniones en el fútbol brasileño. ¿Neymar ya ha superado a Ronaldinho Gaúcho? Esto es una discusión que calienta cualquier rueda de amigos, cualquier bar, cualquier comentario de fútbol en internet. Y daré mi opinión aquí, con argumentos que te harán repensar esta comparación. Pero antes de empezar, si te gusta el contenido de fútbol de calidad, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video nuevo y deja ese like si estás de acuerdo con los argumentos que voy a presentar. Mira, seamos justos aquí. Neymar es un crack, eso nadie lo puede negar. Es el segundo máximo goleador de la selección brasileña. Jugó en grandes clubes como el Barcelona y el PSG, y tiene números impresionantes en su carrera. Pero cuando hablamos de superar a Ronaldinho Gaúcho, no estamos hablando solo de números, ¿cierto? Estamos hablando de impacto, de magia, de legado. Y es aquí donde creo que el debate se pone interesante. Primer punto. El brillo de Ronaldinho era diferente. Cuando Ronaldinho entraba al campo, era puro espectáculo. Hacía que los rivales lo aplaudieran en el Santiago Bernabéu en medio de un Real Madrid versus Barcelona. ¿Le ha pasado esto a algún otro jugador brasileño recientemente? Ronaldinho no solo jugaba al fútbol, él le encantaba. Esa sonrisa, esa alegría, aquellas jugadas imposibles. Él transformaba el fútbol en arte puro. Hacía que la gente del mundo entero se enamorara del juego brasileño. Neymar es técnico, es habilidoso, pero el factor wow de Ronaldinho era incomparable. Era ese jugador por el que parabas todo para verlo jugar. Segundo punto, los logros en el apogeo de su carrera. Ronaldinho fue Balón de Oro en 2005. El mejor jugador del mundo según la FIFA 2 veces consecutivas, 2004 y 2005. Y lo más importante, fue el tipo que devolvió al Barcelona a la cima mundial. Antes de que él llegara, el Barça llevaba años sin ganar nada relevante. Con Ronaldinho, el Barcelona volvió a ser gigante. Ganó la Champions League. Y más aún, él abrió el camino para la generación dorada, que vendría después con Messi, Xavi, Iniesta. Neymar, por muy talentoso que sea, nunca fue considerado el mejor del mundo. Siempre estuvo a la sombra de Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Es injusto? Tal vez, pero son los hechos. Tercer punto, el impacto cultural. Ronaldinho popularizó el fútbol brasileño por el mundo de una manera única. Era un embajador natural de nuestro fútbol. Todo el mundo quería jugar como él. Todo el mundo quería tener esa alegría suya en el campo. Él influyó en una generación entera de jugadores. El propio Messi ha dicho varias veces que Ronaldinho fue una inspiración gigantesca para él. Neymar tiene carisma, tiene personalidad, pero el alcance global y cultural de Ronaldinho fue diferente. Era ese jugador que unió generaciones, que hizo que incluso a quien no le gustaba el fútbol se detuviera a mirarlo. Cuarto punto, el momento histórico. Ronaldinho brilló en una época en la que ser el mejor del mundo significaba más. Era pre-redes sociales, pre-era de la superexposición. Cuando eras un crack en aquella época, tenías que demostrarlo en el campo, en la televisión, en los periódicos. No estoy menospreciando a Neymar, pero hoy en día el marketing personal, las redes sociales, todo eso amplifica mucho la imagen de un jugador. Ronaldinho conquistó su fama mundial solo con fútbol puro. Mira, no quiero ser injusto con Neymar. Es un gran jugador. Tiene números impresionantes, es decisivo, tiene su propia personalidad y carisma. El problema es que siempre jugó en una era dominada por Messi y Cristiano.
Esto no disminuye su talento, pero explica por qué nunca logró ese reconocimiento máximo que tuvo Ronaldinho. Y otra cosa, Neymar todavía está jugando, aún puede escribir más capítulos en su historia. Pero hasta ahora, en mi opinión, no ha superado lo que Ronaldinho representó para el fútbol mundial. Entonces, gente, mi respuesta es no. Neymar aún no ha superado a Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho fue más que un jugador, fue un fenómeno cultural, un embajador del fútbol brasileño que marcó una era. Tuvo el reconocimiento máximo en su apogeo, conquistó el mundo con su magia y dejó un legado que va más allá de los números. Neymar es un crack, pero Ronaldinho fue puro brillo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que estoy siendo injusto con Neymar? Comenta aquí abajo quién crees que es más grande y por qué. Quiero ver esta discusión encenderse en los comentarios. Si te gustó el video, deja ese like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias, gente, y hasta la próxima.